¿Pero qué es eso de la moda de las ventanas? Bueno, un cronista de la época decía que una mujer para ser feliz necesitaba vivir en una casa de 3 ventanas. Entonces pongan atención las mujeres de por qué una dama, al comenzar este siglo, en 1900, para ser feliz tenía que vivir en una casa de 3 ventanas. Por la siguiente razón. Las ventanas, el número de ventanas de una casa formaba parte del estatus. Una casa de 3 ventanas era una casa de gente muy rica. Ningún caliche podía vivir, ni ningún tipo de medio pelo en una casa de 3 ventanas. Una casa de 3 ventanas o una casa de 4 ventanas era una casa de gente de mucho dinero. En Caracas había pocas casas de 3 ventanas y quizás 2 o 3 casas de 4 ventanas. Por cierto que todavía en eso que llaman el centro quedan algunas casas de 4 ventanas, por allí por los lados de la esquina de la torre. Bueno, la jerarquía social se establecía a través de las ventanas y tenía una razón lógica que a ustedes se las voy a explicar. Vamos a comenzar de arriba para abajo. La casa de 3 o de 4 ventanas, es decir, la casa de los pesados, de los ricos. Esas casas de 3 o 4 ventanas, para comenzar, tenían una inmensa sala. Esas salas estaban decoradas en una forma muy especial. Alfombras, lámparas traídas de Francia, cojines muy finos para lo que llamaban el pollo de las ventanas, para que las señoritas se asomaran a las ventanas. Luego después muebles finísimos, importados muchos de ellos de Francia y otros de Londres y otros de Italia. Porque no se podía tener una casa de 3 ventanas o 4 ventanas con una sala caliche adornada con juegos de paleta o muebles de medio pelo, no se podía. Las casas de 3 y de 4 ventanas tenían amplios corredores en donde habían pinturas de firma. Las paredes estaban pintadas por grandes artistas y estaban pintadas al óleo. Y los decorados de estas casas de 3 y de 4 ventanas eran generalmente cuadros de pintores muy famosos. Estas eran las casas de 3 ventanas y de 4 ventanas. Entonces, si una muchacha vivía en una casa de 3 ventanas o de 4 ventanas, la primera observación que hacía el padre era ver quiénes se acercaban a hablar con la muchacha en la ventana. Si veían de pronto que se acercaba, pero un tipo que vivía por Cruz de la Vega, inmediatamente la mamá lo llamaba, la llamaba a la muchacha al botón y le decía: mira, mija, estás perdiendo tu tiempo, Cristina, ¿cómo vas a estar hablando con un señor que vive por Cruz de la Vega? Ese muchacho es un vago, a ti te interesa alguien que vive en La Pastora, en Altagracia, o que viva por los lados de Blandín, o sea, lo que hoy es el Country Club, o Los Chorros. Entonces ya eso establecía un estatus. Entonces el tipo, que económicamente era débil, no se acercaba a atacar, hablando vulgarmente, a una muchacha que vivía en una casa de 3 ventanas. Allá en la casa de 3 ventanas llegaban a hablar con las muchachas los tipos ricos o hijos de millonarios. Es decir, la gente que iba y acostumbraba a temperar no en Caracas, sino en Los Chorros. Esas casas de 3 y de 4 ventanas eran de mampostería. Generalmente tenían un inmenso corral, en cuyo corral siempre había matas de mango, había árboles de estropajo, ¿verdad? Matas de mamón y matas de cambure. Esas eran las clásicas casas en donde siempre salían fantasmas. Ahí en la noche, por ejemplo, los muchachos tenían mucho miedo de levantarse a orinar, porque tenían que ir a orinar de noche al corral, y generalmente en el corral salía un fantasma. Estos fantasmas lo provocaba generalmente la oscuridad, la luna y las hojas de cambure, que a la luz de la luna, ¿verdad?, representaban en el suelo unas siluetas terroríficas. Se veía una luz, una cosa, pero no era eso, era la sombra de una mata de cambur. Estas casas eran las casas de la gente rica, como les he dicho, pero viene ahora las casas de 2 ventanas. Las casas de 2 ventanas eran las casas de lo que llamamos hoy clase media. Es bueno que se sepa que una casa de 3 ventanas costaba de alquiler en aquella época 350 o 400 bolívares, una cifra verdaderamente astronómica. Una casa de 2 ventanas iba más o menos por ahí por los 180 bolívares, 100 bolívares, etc., de acuerdo con el sitio. Por ejemplo, por los lados de Cartes se conseguían casas de 2 ventanas que el alquiler era 60 bolívares. Las casas, así como las casas de 3 ventanas estaban pintadas al óleo, las casas de 2 ventanas estaban pintadas de una sustancia que llamaban asbentina. Eso era la sustancia, ¿no? Estas casas eran casas de materiales menos nobles, eran casas más pequeñas y ahí no habían alfombras de lujo. Ahí lo que utilizaba la gente en la sala era cortinas de lágrimas de San Pedro, que muchos decían que esas cortinas eran pavosísimas. Y tenían pues en el corredor un juego humilde de paleta, y tenían también en la sala unos juegos modestos que llamaban de luz 15, que eran unos juegos muy modestos y muy bonitos. Las decoraciones de estas casas de 2 ventanas
eran decoraciones más pobres, más rudimentarias. Generalmente eran reproducciones de cuadros que aparecían en almanaques. Y eran también retratos de la familia. Las casas de 2 ventanas casi todas tenían en la sala el viejo, el padre, con unos bigototes, y la abuelita, ¿verdad? Y la niñita con sus crespitos y sus adornos en la cabeza. Es decir, decoraban la casa con retratos de la familia. Eso hacía pensar que cuando alguien llegaba a su casa, si era un varón y decía, mamá, tengo amores con una muchacha que vive por allá arriba por la Sabana del Blanco. La madre, preocupada por la fortuna, por el porvenir de su hijo, le decía, Alfredo, ¿y de cuántas ventanas tiene la casa de tu novia? 2 ventanas. Ay, mijo, ¿no te has podido conseguir alguna de 3 o 4 ventanas? Pero aquello era muy difícil por las diferencias sociales que había. Luego tenemos algo que es importante, las casas de una ventana. Las casas de una ventana era lo que yo llamaría hoy la casa de bajo perraje. Era la casa de bajo perraje. Generalmente el tipo que tenía una casa de una ventana era un hombre pues muy honesto, muy pobre y tal, pero ese tipo estaba trabajando a lo mejor en el mercado. Estaba trabajando en el mercado vendiendo hierba o cualquier cosa de eso. Esa casa era una casa muy modesta. En las casas de una ventana era en donde siempre la familia solía decirle a las hijas, no se acomplejen por la situación económica, ¿no? Acuérdense que aquí somos pobres pero honrados. Cuando alguien repetía mucho esa frase, somos pobres pero honrados, la gente decía, ay, carajo, esto está mal, está mal. La gente de las casas de una ventana quería mantener su estatus. Quería mantener su estatus porque era una clase media que estaba luchando por surgir. Ahora, hay una cosa muy grave. La verdadera gente que vivía en una situación muy mala era la gente que vivía en casas de vecindad. ¿Qué era la casa de vecindad? La casa de vecindad era una casa generalmente con un patio muy grande y de lado y lado tenía pequeñas habitaciones que llamaban piezas. Esas habitaciones de piezas, ahí no había baño, ahí no había tampoco cocina. La cocina era una sola y entonces la familia se turnaba, las familias que vivían ahí. Y entonces si había 8 cuartos, 10 cuartos, entonces se fijaban horas. Por ejemplo, Hermenegilda del cuarto número 5, esa me usa la cocina haciendo sus arepas de 4 de la madrugada a 5. Petra del cuarto número 6, esa me la usa de 6 a 7. Y así se iban dividiendo. Esto creaba grandes problemas domésticos, porque lo del baño era lo mismo. De pronto llegaba el marido de la habitación que estaba en el cuarto número 10 y quería salir temprano y quería irse a bañar y se encontraba que el marido del cuarto número 8 estaba ocupando el baño. Y el tipo no salía del baño porque a lo mejor al tipo le gustaba cantar mientras se bañaba y estaba entonando una aria y una ópera y no había forma que saliera y el tipo pendiente que el tranvía lo iba a dejar. Todos esos problemas domésticos. Entonces esta era la gente que vivía peor dentro de la baja clase. Dentro de la baja clase. Pero la gente que tenía una sola ventana tenía su moral. La gente que tenía una sola ventana no solamente se jactaba en decir que era pobre pero honrado, sino que todos los días trabajaban. Y todos los días trabajaban y el hijo, cuando salía a la calle a trabajar, le decía a la mamá, mamá, no te preocupes, yo creo que a fines de año vamos a estar en una casa de 2 ventanas. Y le va a ir mejor a Petra, y le va a ir a Juana. ¿Por qué? Porque la ventana permitía que aspirantes, partidos como llamaban antes, de mejor posición económica, se acercaran a enamorar a las muchachas. La vía de comunicación más directa para el amor que había en aquella época era la ventana. Y lo peor que podía haber para una gente de la alta clase, una gente de una casa de 3 ventanas, es que esas inmensas casas tenían siempre un cuarto detrás del corredor. Y ese cuarto se llamaba ¿para qué? Porque no tenía un destino fijo. Y cuando veían que aquella mujer adinerada tenía amores, aquella hija adinerada con alguien de medio pelo, la madre le tiraba lo que llamaban una punta. Una punta era una indirecta. Y le decía, ay, Carlota, ojalá no termines viviendo en el cuarto de enfrente. Porque esos cuartos se hacían para las muchachas que se casaban con hombres pobres y tenían que ser sostenidas por la familia del papá y de la mamá. Así son las cosas.